Muy buenas emprendedores, en esta cuarta lección del curso de marketing de contenidos vamos a ver las plataformas donde podemos darnos a conocer creando contenido. Vamos a analizar las plataformas más grandes, más relevantes y os voy a dar un poco mi visión. Os he sacado incluso algunos datos de cómo están creciendo para que veáis un poquito dónde podéis empezar a publicar. De todas formas, no solo os fijéis en lo que yo diga y en los datos, sino que también adaptadlo a vuestro modelo de negocio. Si vuestra audiencia está en un sitio en concreto, bueno, pues quizás deberéis elegir ese sitio. Pero, grosso modo, a nivel general, a mí lo que más me llama son las siguientes plataformas que os he puesto aquí. Sé que hay más redes sociales, incluso hay algunas que están saliendo ahora, hoy en día, pero yo creo que elegir alguna de las que he puesto en pantalla va a ser una de las mejores opciones. Las vamos a analizar una a una. YouTube, todas lo conocéis, es la principal red, no es una red social como tal, pero es un buscador de vídeos, una plataforma, un portal de vídeos, ¿vale? Y si queréis hacer contenido en vídeo, os recomiendo YouTube encarecidamente porque es la más grande, es la que más se utiliza. Instagram sí que es una red social donde lo que prima es el contenido visual. Imagen, vídeo, ahora también está el formato directo, stories, todo el tema, pues de poner emojis, poner las típicas caritas, estas con los stickers, etcétera, pero lo que más hay es vídeo e imagen, ¿vale? Facebook es una red que, como veréis en el gráfico que os voy a poner, va cada vez más hacia abajo, pero en determinados nichos Facebook funciona muy bien, todavía. Sobre todo con determinados perfiles de buyer persona, ¿vale? Lo veremos a continuación. Twitch es una de las que más me está gustando ahora mismo. Yo todavía no tengo Twitch, pero le tengo el ojo echado porque, creo que es una de las plataformas que más va a aumentar en los próximos años. Para los que no lo sepáis, Twitch es una plataforma de directos. Es una especie de YouTube de directos. Solo se pueden hacer directos. Y los directos quedan almacenados, me parece que son 15 días y luego se borran, ¿vale? Twitch está súper bien para gamificar porque, se puede monetizar de un montón de formas y además está optimizado al máximo para hacer experiencias gamificadas, ¿vale? Es decir, que podamos poner recompensas a nuestra audiencia, que le den a un botón y suene un sonidito cuando nos compran algo, que se suscriben, que aparece un banner cuando estamos en directo y alguien se ha suscrito, nos ha comprado algo, nos ha contactado, etcétera. Twitch, para los que no lo sepáis, es una plataforma de directos que empezó en el mundo del gaming. Por eso este icono, ¿vale? Que quizás lo veis un poco raro con respecto a los demás. Twitch está especializado en gaming, pero cada vez más, gaming, para los que no lo sepáis, es todo el tema de videojuegos, ¿vale? Los que han hecho famoso esta plataforma es el mundo de los videojuegos, que eran gente que se conectaba para jugar en directo y retransmitía sus partidas. Pero cada vez más se está utilizando para otros sectores por lo bien que funciona, ¿vale? Y por último he puesto este icono que es el de Apple Podcast, pero me da igual el podcast, ¿vale? Es decir, me da igual dónde publicáis, si es en iVoox, si es en Spotify, si es en Apple Podcast, si es en Google Podcast, me da igual. El podcast es otra de las que más me parece que merece la pena apostar porque está creciendo bastante, porque, como os he comentado antes, el tema de la voz cada vez va más hacia arriba y por la gran facilidad para crear contenido. Mucho más sencillo que crear contenido en vídeo, ¿vale? Crear contenido en audio es bastante más sencillo, ¿vale? Bien, vamos a analizar caso por caso. YouTube, la primera plataforma de vídeo del mundo y es el segundo mayor buscador del mundo, solo por detrás de Google. Lo que quiere decir que hay muchísima gente que busca directamente las cosas en YouTube. Entonces, por eso, para determinados tipos de contenido, como por ejemplo los tutoriales, YouTube funciona muy bien. ¿Cómo crear una tienda online? Típico caso de contenido que se podría buscar en YouTube. Si vas a hacer este tipo de contenido, hazlo en YouTube, no lo hagas en un podcast. Porque a ver cómo enseñas a hacer una tienda online en un podcast. Si lo que quieres es hacer tutoriales, que se vea mucho el vídeo, porque se tiene que ver cómo haces algo, o que se te vea a ti, que te vean la cara, etcétera, YouTube es el sitio, ¿vale? Además, por ejemplo, en temas muy técnicos YouTube funciona muy bien. Cómo montar una máquina para que se vea muy bien el tipo de máquina, cómo está posicionada, cómo utilizas la máquina. Para el tema del fitness, como os he comentado en estos episodios del curso, funciona muy bien, ¿vale? De hecho hay un montón de canales de fitness. En definitiva, YouTube me sigue gustando mucho, pero YouTube
está siendo cada vez más difícil, porque hay cada vez más gente, cada vez está más explotado y están saliendo otras plataformas, ¿vale? Instagram es una red social que ha crecido un montón, que sigue creciendo y que a nivel visual pues merece mucho la pena apostar por ella por el tipo de contenido que se puede crear y es muy sencillo de utilizar, ¿vale? Aunque también lo podemos utilizar para publicar vídeos cortos, Instagram no es un buscador, Instagram no es YouTube, no es el sitio que la gente va para cómo montar una tienda online. ¿Puedes hacer tutoriales en Instagram? Puedes hacerlos, pero no le vas a sacar el mismo provecho que en YouTube, porque la gente no busca en Instagram. Aunque Instagram tiene un buscador, ese buscador se utiliza para buscar hashtags, para buscar personas. Instagram está más pensado para que la gente vaya a pasar el rato, a entretenerse. Entonces, si el tipo de contenido que quieres hacer es de entretenimiento, vídeos cortos, humor, memes, o por ejemplo enseñar cosas muy visuales, como por ejemplo un conjunto de ropa o cómo haces un ejercicio, etcétera, Instagram está muy bien. Recuerda que no es un buscador, pero bueno, pues retiene mucho a los usuarios y te puede dar, pues cierta viralidad, ¿vale? A mí no es de las que más me gustan, porque en general todo el mundo de redes sociales no me convence del todo, porque están muy diseñadas para quedarse ellos con todo lo que generas y que al final los usuarios se quedan en la red social y está muy diseñada también para que el contenido sea demasiado efímero, es decir, tú publicas algo y está vivo, por así decirlo, ese contenido durante un corto periodo de tiempo, porque luego el feed de todos los usuarios se inunda de contenido nuevo y no te encuentran. Es muy efímero todo, pero bueno, dependiendo del contenido que hagáis, Instagram puede ser una opción. La tercera, ahora mismo la que más me gusta de todas, hoy en día, 2021, febrero de 2021, como estoy grabando esto, podcast. Podcast no es una plataforma, ¿vale? El podcast es un formato realmente, pero me refiero a todas las plataformas de podcast. En general, el podcast difiere un poquito del resto de plataformas porque no hay una plataforma dominante, no hay un YouTube de los podcasts, sino que tú subes el podcast a un hosting, a donde quieras. Por ejemplo, puede ser tu propio hosting o puede ser, por ejemplo, un hosting específico de podcast. Yo, por ejemplo, lo subo a iVoox, que es un servicio de podcast que está en España que te permite subir tus propios episodios. Y luego los repartes entre el resto de diferentes plataformas. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, hay un montón, ¿vale? Pero básicamente me refiero a las grandes plataformas de podcast. Cada vez más funcionan como un buscador, cada vez más te recomiendan podcasts similares a lo que a ti te gusta, al igual que hace Spotify con la música, y cada vez más están apostando por el podcast. De hecho, Spotify empezó hace poco a patrocinar un podcast de una persona bastante famosa en Estados Unidos, invirtió un montón de dinero hace poco en Estados Unidos en el mundo del podcast para traer a, por ejemplo, locutores de radio profesionales para crear podcasts exclusivos para Spotify que no estuviesen en otros sitios. Se está apostando mucho por el podcast y cuando las grandes plataformas apuestan por algo es un buen momento para empezar en ese algo, ¿vale? El podcast no es algo nuevo, es algo que lleva mucho tiempo, pero hoy en día, gracias a que cada vez es más fácil para el usuario consumir podcast y bien integrado, o sea, cuando te compras un iPhone tienes la aplicación de Apple Podcast. No tienes que hacer nada, simplemente es dar al botón y ya está. Cuando la gente tiene Spotify, que cada vez más gente tiene Spotify, directamente tiene acceso a esos podcasts. Y por ejemplo, Google Podcast indexa solo los podcasts, no tienes ni que subirlos. Entonces, bueno, es algo que me gusta mucho y que retiene mucho a la gente, porque al final la gente se pone a escuchar un podcast mientras conduce, mientras limpia, mientras trabaja y retiene muchísimo más que el vídeo, porque lo ponen de fondo. Y bueno, pues poco a poco se van haciendo tu marca. Por último, Twitch. Twitch es la principal plataforma de streaming hoy en día. Sí, se puede hacer directos en Instagram, se puede hacer directos en YouTube, pero ni de lejos tiene el potencial de crecimiento de Twitch y además hay poca gente aún explotándolo, sobre todo en determinados nichos. Obviamente en el nicho del gaming está súper explotado. Si quieres crear directos de videojuegos, pues llegas tarde, pero si quieres crear directos de cualquier otra cosa, Twitch es el sitio, ¿vale? Fijaos, os he puesto de Google Trends algunas capturas para que veáis un poco el interés. Ojo, esto no es el número de usuarios, ni es
las visitas, es el interés que Google detecta de los usuarios en estos temas, ¿vale? Como veis aquí pone tema, ¿vale? No son cifras de búsqueda, sino interés en las temáticas. Y fijaos que Facebook, que es la que más tiene, aquí tenemos pues el volumen, ¿no?, de interés. Fijaos que en los últimos 5 años, que hemos puesto en España 5 años, ha ido bajando constantemente. Facebook era el que más interés retenía y constantemente va en declive. ¿Qué quiere decir esto? ¿Conviene meterse en Facebook? Depende, esto no es un no. Porque yo conozco ciertos nichos, por ejemplo, el tema de la caza silvestre. Hay nichos de esto que se dedican a vender jaulas, a vender escopetas, a vender fundas para jaulas, a vender chalecos de caza. Todo esto tiene un perfil de cliente que es un perfil más mayor, al menos en España. Un perfil de, normalmente, hombres de más de 50 años que están mucho en grupos de Facebook. Entonces, en ese caso, no podría decirle, oye, vete a Twitch para hacer publicidad y hacer tus contenidos, porque quizás estar en Facebook es la mejor opción. Tienes que estar allá donde estén tus clientes. Pero en general, Facebook cada vez va más hacia abajo. Entonces, si yo le tuviese que recomendar a alguien genérico que elija una plataforma, no le podría decir Facebook, ¿vale? ¿Qué más? Por ejemplo, YouTube. YouTube es una plataforma de vídeo que poco a poco, va creciendo, pero es curioso que va descendiendo su interés en, al menos lo que Google Trends detecta, ¿vale? Sí que es cierto que cada vez hay más canales, cada vez se suben más vídeos, hay un montón, cada segundo en el mundo se van subiendo vídeos nuevos en YouTube, pero empieza a estar saturado y el descenso de este descenso de aquí, casi seguro que tiene que ver con el aumento en otras plataformas. Hay un montón de youtubers que se están yendo de YouTube y se están metiendo en Twitch. Fijaos que aquí esta línea morada, ¿vale? Esta roja es Instagram, que más o menos está igual, no, ni va hacia arriba ni va hacia abajo, pero fijaos que la línea morada, que os lo voy a poner aquí más en grande, la línea morada de aquí, que es Twitch, ¿vale? Aquí aparece en rojo, ¿vale? Porque es un gráfico diferente. Fijaos que cada vez más va hacia arriba y hay grandes youtubers que se están yendo a Twitch por temas de monetización, por temas de que es más fácil crear el contenido que quieren, etcétera. Entonces, pues es un indicativo que puede explicar por qué hay menos interés en YouTube. Pero YouTube no es que vaya hacia abajo, ¿vale? YouTube sigue siendo un buen sitio donde crear contenido, aunque es verdad que cada vez hay más y es más difícil destacar, ¿vale? Fijaos Twitch. Twitch pegó un repunte en marzo de 2020 con el tema de la pandemia, que con todo el tema del coronavirus, había muchísima gente que no sabía que era Twitch y empezó a descubrir Twitch y poco a poco, como era gente en directo, empezó a utilizarlo para ponerlo de fondo. Había mucha gente que cogía a su streamer favorito y se lo ponía de fondo como para estar acompañado, ¿no? Como el que pone la tele de fondo. Y Twitch está empezando a ser utilizado también en parte de esa forma, ¿vale? Fijaos el repunte y cada vez va más hacia arriba. Para los que no lo sepáis, Twitch es parte de Amazon. Amazon compró Twitch. Y todo lo que Amazon compra lo explota y lo hace crecer. Por eso os digo que Twitch es una plataforma que sí o sí va a crecer. Va a ir hacia arriba, ¿vale? Ya está yendo hacia arriba, de hecho. Entonces, si queréis hacer directos, apostar por Twitch. Y de hecho, si no queréis hacer directos, planteároslo. Replantead dentro de vuestra estrategia de contenidos, meter el directo como una parte, no como el contenido principal, pero quizás una vez al mes o una vez cada 15 días, meter un directo, por ejemplo, en Twitch. Porque creo que como plataforma secundaria podría funcionar muy bien. Podcasting. Esto, obviamente, hay que cogerlo con pinzas, porque el podcasting en general es un tema, es un interés, y esto no quiere decir que la gente no esté interesada en escuchar podcast, ¿vale? Simplemente es lo que Google Trends detecta del mundo del podcasting, cómo está creciendo el mundo del podcasting, no el interés de la gente en los podcasts, sino el mundo del podcasting en general, ¿vale? Aquí también incluimos a los podcasters, a los que graban esos podcasts, ¿vale? Y fijaos que no está creciendo ni está decreciendo, va creciendo un pelín muy poco a poco. No va creciendo mucho, pero no decrece. Pero lo que quiero indicaros es que el podcast es algo infinitamente más pequeño que Facebook y que YouTube. El mundo del podcast es un mundo mucho más de nicho y es algo que os puede ayudar a daros a conocer más rápido. Y dirás, bueno, si es más pequeño, ¿cómo me va a ayudar a dar a conocer más rápido? Porque hay
menos competencia. Hay mucha competencia en Google, o sea, posicionar en Google es mucho más difícil que posicionar en YouTube, pero posicionarte y crearte tu audiencia en un podcast es bastante más sencillo, dependiendo también del sector, vuelvo a repetir, que hacerlo en YouTube o en Facebook o en Google directamente, ¿vale? Bien, pues con esto dejamos la clase aquí. Espero haberte ayudado un poquito a, bueno, pues ver las principales plataformas y las principales formas de publicar contenido que tenemos en las grandes plataformas y espero que, bueno, que hayas podido detectar alguna que encaje con tu estrategia de contenidos. Nos vemos en la siguiente clase.